bienvenidos a un nuevo programa de Cada Día Mejor. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante y es la depresión y la distimia, ¿no? Porque muchas veces podemos sentir tristeza, es una emoción natural, ¿no? Es una emoción que se siente de vez en cuando por diversos factores, pero ¿qué pasa cuando esta tristeza empieza a afectar nuestro día a día y tenemos nosotros un impacto en nuestras actividades cotidianas? Tú sabes que una de las primeras cosas que yo pienso, ¿no? Me viene a la mente cuando hablamos de tristeza, por ejemplo, pienso en el entorno de la persona, en todas estas redes familiares o redes sociales que acogen a la persona para ayudar a transitar la emoción, que es muy importante tener una persona que te pueda ayudar a transitar una emoción como la tristeza, claro, sobre todo. Y importantísimo el entorno, el soporte, pero también hay que entender estas condiciones como un problema de salud, porque hay neurotransmisores, hay sustancias en el cerebro que se pueden alterar y que necesitan a veces medicación, o que la misma terapia o terapias alternativas pueden ayudar a que esto se controle. Entonces es un tema que tiene varias aristas. Sí, ¿no? varios aspectos. Sí, y sabes que me encanta que lo estemos tomando cada uno de nuestra profesión, ¿no? Por ejemplo, como trabajador social, pienso yo en todos estos determinantes, todos estos factores que nos ayudan a activar las diferentes emociones, en especial la tristeza, ¿no? Claro, y de hecho, desde el punto de vista de nutrición, ¿no? Como nutricionista, el tema de la alimentación junto con estos cuadros de ansiedad, de depresión, están muy relacionados, ¿no? Y a veces, muchas veces, el apetito cambia. Hay personas que quizás puede que el apetito aumente, pero hay personas que el apetito disminuye, y estos cambios en el apetito se pueden ver como señales o como quizás indicadores de que podría estar habiendo alguna de esta condición presente, ¿no? Y yo, para no quedarme atrás, desde el punto de vista médico, obviamente, ¿no? Hay personas que pueden somatizar estas condiciones y tener síntomas de enfermedades completamente distintas asociadas a estos trastornos mentales, ¿no? Pero yo les invito, ¿qué les parece si tenemos un invitado especial para hablar del tema de salud mental? Un especialista. Por supuesto, un psiquiatra. Claro, acá solo tenemos especialistas. Así es, por favor. José Carlos San Martín está conectado con nosotros por videollamada. Hola, José Carlos, ¿cómo estás? Hola. Gracias por estar con nosotros. Estar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, tenemos varias preguntas y me gustaría que empecemos a hablar de la depresión, sobre todo, con qué síntomas puede aparecer en una persona cuando tiene y no sabe, de repente tiene depresión o empieza a aparecer la depresión. ¿Qué síntomas hay? Ya. En general, las manifestaciones clínicas son tristeza o irritabilidad por más de 2 semanas, alteraciones en la energía, alteraciones en la concentración, sentimientos de culpa que van desde un grado leve hasta culpa severa cuando la enfermedad está bastante complicada, sentimientos de incapacidad de disfrutar de las cosas. Eso es algo importante, es una manifestación importante. Ideas de minusvalía, sensación de que uno no sirve para nada, que no vale, que la vida no vale la pena, alteraciones en el sueño. Y empieza esto usualmente con insomnio terminal, pero después el insomnio va aumentando hasta coger todas las partes del sueño. Alteraciones en el apetito, es en la cantidad que uno come, o sea, puede ser que uno empiece a comer menos, puede ser que uno come en exceso, pero también se altera el disfrute de la comida, uno no le siente el sabor rico a los alimentos, ¿no? Pero en general el disfrute también va disminuyendo, entonces la vida se hace más monótona, uno se empieza a apagar en relación a la vida, ¿no? Y José Carlos, disculpa que te interrumpa, tengo una pregunta justamente en relación al tema de la alimentación. Muchas veces se puede quizás confundir con ansiedad, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que nosotros, o en todo caso que tú ves en tu práctica, estos cuadros de depresión? Porque a veces creo que se subestima, ¿no? Y quizás podemos dejarlo pasar por alto, pero ya teniendo, digamos, estos indicadores o estos síntomas que tú indicas, ¿cuál es la frecuencia, ¿no? En tu práctica que tú ves ese tipo de casos? Bueno, la incidencia de depresión antes de la pandemia en Lima era del 18%, más o menos, entre el 16 y 18%. Y esto es bastante alto, es una incidencia bastante alta.
Yo creo que post pandemia esto se elevaba a la N. No conozco ningún estudio exacto que se haya hecho en Lima todavía, pero por lo que vamos viendo, por lo que yo voy viendo en mi práctica, por las referencias de otros colegas, las manifestaciones depresivas se han incrementado notablemente, ¿no? Una gran mayoría de mis pacientes vienen por cuadros de depresión o ansiedad, ¿no? Y José Carlos, yo tengo una pregunta. Tú nos has mencionado de la depresión, la ansiedad, pero ¿qué pasa cuando ya tenemos distimia? ¿Qué es la distimia? Defínenos la distimia, por favor. Distimia es una forma de depresión crónica. Algunos lo consideran inclusive no exactamente una depresión, sino manifestaciones de una forma de personalidad. Okay. El distímico es una persona que vive el mundo en blanco y negro, no a colores. Entonces, la persona con distimia en general es un pesimista crónico. Todos conocemos a alguien que ha sido distímico, ¿no? Entonces, es aquel que se opone siempre a las cosas. Vamos a hacer una reunión. Claro. No, mejor no. Hagamos este proyecto. Sí, pero mejor no. Entonces, es el típico pesimista crónico, que puede funcionar relativamente bien. O sea, puede hacer sus cosas, funciona más o menos bien, es el renegón del grupo, es el que no disfruta la vida, pero funciona relativamente bien. Igual, distímico en algún momento se puede deprimir inclusive más, claro, ¿no? Entonces eso se llama una depresión doble, en una persona que ya está en una depresión relativamente leve, pero después puede tener un cuadro más severo todavía. Buenísimo, José Carlos. Yo te quería hacer una pregunta, pero en esto que decías sobre la desmotivación, por ejemplo, me hace recordar mucho a los adolescentes, ¿no? Que siempre pasan por una etapa en la que se vuelven muy negativos o muy contradictorios. Claro. Y hay que estar atentos para no confundirlo porque es un proceso normal de la adolescencia. Pero yendo hacia otro lado, me gustaría que nos cuentes qué tan importante es el acompañamiento farmacológico de las medicinas, las pastillas, en el tratamiento de una depresión. Cuando la depresión ya se hace enfermedad, o sea, cuando no es solamente una tristeza o va más allá de una pena normal, por ejemplo, cuando estoy pasando por un duelo, claro, o una separación o alguna cosa que usualmente me va a poner triste, sino que esto ya es una enfermedad como depresión, entonces el poder de la palabra no va a ser suficiente. O sea, la palabra va a ayudar, pero vamos a necesitar medicación, porque hasta donde se sabe, cuando alguien ya está con depresión van a ocurrir cambios a nivel de neurotransmisores en nuestro cerebro. Entonces, por más que yo le diga a alguien que ponga de su parte, no va a ser suficiente, ¿no? Entonces, necesitamos ayudarlo con medicinas que ayuden a recuperar el funcionamiento que tenía de su serotonina, de dopamina, de noradrenalina que puede estar alterada, ¿no? Qué interesante lo que nos menciona José Carlos. Y de hecho yo tengo una pregunta que te agradecería si las puedes responder después de la pausa, pero te la voy a dejar para que la vayas pensando. Y es sobre la ansiedad y la depresión. Esta relación que existe, si es que existe una relación, ¿podría la ansiedad llevarte a un cuadro depresivo? Pero regresamos después de la pausa aquí en Cada Día Mejor para responder esa pregunta aquí con José Carlos. Ya volvemos. Estamos aquí de regreso en Cada Día Mejor y antes de irnos a la pausa le dejé una pregunta a José Carlos sobre la relación que puede existir, si es que hay una relación entre la ansiedad y la depresión. José Carlos, ¿nos podrías por favor iluminar un poquito en este tema, ayudarnos con esta pregunta? Porque muchas personas piensan que la ansiedad es un paso previo a la depresión. ¿Qué tan de cierto hay en esto? No necesariamente, aunque de alguna manera sí se relacionan, ¿no? Ambas se acompañan frecuentemente. Si yo tengo una forma de ansiedad crónica, esta ansiedad va a ir afectando mi ánimo, yo me voy a ir poniendo triste y al ir afectando mi ánimo me voy a ir poniendo más ansioso. Entonces una va alimentando a la otra, no son como una bola de nieve que van creciendo, ¿no? Es común que estas dos entidades vayan juntas en algún momento, ¿no? Y las personas con ansiedad, en algún momento, si no se controlan, van a terminar con depresión, ¿no? Y personas que tienen depresión también con mucha frecuencia terminan haciendo ansiedad, ¿no? Entonces, la combinación es relativamente frecuente.
José Carlos, gracias por tu respuesta. A mí me queda una pregunta. ¿El paciente que diagnostican con depresión o con ansiedad tiene que tomar medicamentos toda su vida? ¿Es una enfermedad controlable? ¿Algún día los va a dejar? Esa es una buena pregunta, es una excelente pregunta. En general, ¿qué se ha visto? Si alguien ha tenido un primer episodio de depresión, tiene 30% de posibilidades de tener un segundo episodio en los siguientes 2 años. Claro. Si yo he tenido 2 episodios, tengo un 60% de posibilidades de tener un tercer episodio en los siguientes 2 años. Y si yo he tenido 3 episodios de depresión, mis posibilidades suben al 90%. Wow. Entonces, por eso es la importancia de hacer un tratamiento precoz y un buen tratamiento para tratar de evitar que esto se repita, ¿no? Entonces, si alguien tiene un primer episodio, pero yo lo trato bien por el tiempo que se necesita tratar, entonces voy disminuyendo las posibilidades de que esta persona tenga un segundo episodio de depresión. Interesante. Y, perdóname, José Carlos, en ese sentido, ¿cómo podríamos, digamos, abordar o relacionar, ¿no?, el descanso y el sueño como parte del tratamiento o de repente como un síntoma? No sé qué relación hay entre el descanso y el sueño y la depresión. Es una relación muy importante, ¿no? O sea, en ambas cosas, ¿no? O sea, si es que alguien empieza a dormir mal, sea por cual sea la causa, o sea, si es por trabajo, por ejemplo, o es por alguna preocupación en especial, si mi sueño se empieza a alterar y no lo corrijo a tiempo, es probable que eso me lleve a alguna alteración mía. O sea, en algún momento voy a hacer un cuadro depresivo. Pero si ya tengo alteraciones, esto es un síntoma, ¿no? O sea, hay que juntar otras cosas adicionales, pero es un síntoma y es un marcador importante de un cuadro depresivo. Cuando la persona empieza a mejorar, el sueño empieza a mejorar, o sea, notablemente, ¿no? El sueño empieza a ser reparador, la persona descansa bien, ¿no? Y es un síntoma, y es un marcador importante de que estamos por un buen camino en el tratamiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, José Carlos, por tanta información tan valiosa. Es algo que de verdad tenemos que tener presentes. Ha sido un honor tenerte aquí en el programa el día de hoy y de hecho nos encantaría tenerte en un futuro porque es un tema que podemos seguir hablando, conversando, porque de verdad que es muy amplio y creo que muchas veces se subestima, ¿no? Y creo que son cositas que tenemos que saber. Así que muchísimas gracias. Gracias, José Carlos. Justo, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias a ti. El placer ha sido nuestro. Qué interesante, qué importante, porque estas enfermedades son completamente subestimadas. Sí. No me pasa nada, estoy triste, ¿no? Hay personas que arrastran, incluso como dijo José Carlos, los duelos, ¿no? La muerte de una persona, el duelo tiene que ser superado, ¿no? Sí. Yo cuando estudié medicina y llevé psiquiatría como parte de la formación como médico y luego cuando llevé psiquiatría infantil, había un capítulo que me gustó mucho sobre el duelo, ¿no? El enterrar a una persona, el guardar sus cenizas, etcétera, es cerrar un capítulo. O sea, el entierro, aparte de, obviamente, la función de salud pública que tiene un efecto psicológico, claro, ¿no? Cerrar ese capítulo para volver a empezar, ¿no? Y así pasa con la depresión y con la ansiedad. Y de hecho, creo que también es muy importante, disculpa que te corte antes que se me vaya, porque hace poco ha habido una pérdida en mi familia y creo que, como tú dices, ¿no? Ese poder cerrar algo te da una paz, Por supuesto, un cierre emocional interno, y creo que a veces las personas se acostumbran, ¿no?, a arrastrar como este sentimiento y se vuelve como casi normal, ¿no? Y no es normal. Bueno, está bien. Dilo. Por favor. Lo digo porque qué pena, porque miren, en esta pandemia, cuánta gente no ha podido pasar los últimos días con sus seres queridos. Entonces, eso debe haber generado mucha más ansiedad, mucha mayor depresión de la que estamos realmente acostumbrados a ver. Yo quería sumar a esto cómo podemos asociar, ¿no?, asociar estas ideas a la misma naturaleza, ¿no? Okay. Cuando llueve, después de que llueve, sale el sol. Sale el sol. ¿No? Detrás de una nube está el sol. ¿Detrás de una nube está el sol? Es necesario. Entonces es necesario que llueva. O sea, después de esta nube oscura y el llanto que representa la lluvia, etcétera,
sale el sol y es claro. Y aparte todo el mundo es puede ver liberador. y pensar mejor. Por eso es necesario atravesar o transitar de principio a final las emociones, porque Claro. algo tienen para enseñarnos. Y creo que algo tienen para finalmente, darnos. si uno necesita esa ayuda adicional, no está mal pedirla, ¿no? Por supuesto. Sí, por favor, Exactamente. oye, una ayudadita, necesito una mano, porque no todo el mundo pasa por el mismo proceso, no todos tenemos el mismo proceso Ni la capacidad de lidiar reconocer. con las emociones. Entonces, buscar esa ayuda, ¿por qué no? Y es importante buscar la ayuda también porque es importante aceptar que algo nos Hacer ocurre. conciencia de Porque verdad. muchas veces es un tabú. Claro. Y decimos, Y no, decimos, no pasa nada. Y dicen, yo soy fuerte porque puedo, ¿no? Puedo Claro. transitar solo mi emoción. No, a veces realmente necesitamos de ayuda terapéutica, etc. Yo quería invitar a todos nuestros televidentes a que nos sigan en nuestras redes y que nos hagan más preguntas o nos comenten sus opiniones, sus aportes en nuestras redes, que de ahí podemos nosotros también ayudarles o informarnos. Y sacar más tener- temas también y que les sacar más gustaría que de qué toquen, ¿no? hablar. Definitivamente. Exactamente. Volvemos en el siguiente bloque, aquí en Cada Día Mejor, para seguir hablando de este tema tan interesante. Súper interesante. Estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros en Cada Día Mejor. Hoy estamos tocando un tema súper interesante sobre la depresión y la distimia. Y Diego Schwein es trabajador social y yo tengo una pregunta para ti, Diego. ¿Cómo Lánzala, por los favor. determinantes sociales pueden influir en estas condiciones? ¿Qué tal nombre, no? Determinantes Me sociales. Sí, te veo con placer al Sí. Y que es tan decirlo. amplio también, ¿no? Es súper amplio, claro. Los determinantes sociales son todos estos acontecimientos o de repente también contexto que nos ayudan a activar, por decirlo de alguna manera, estos estados depresivos, ¿no? Podrían ser tanto como hablamos la otra vez de cambio de colegio de un niño, Claro. ¿no? Que no sabe transitar bien sus emociones, entonces no sabe reconocerlo, si no hay un acompañamiento correcto de la familia, de repente el área psicológica del colegio, ¿no? El área de psicología. Podría llevar a este niño a un estado depresivo si no lo saben manejar, Canalizar. contener, Claro, sostener, contener. ¿no? Podríamos hablar también del bullying, justo hablando del Claro. colegio, o el bullying en el trabajo. Por supuesto. No, Hay y que- mucha gente sí, que no habla del eso. bullying en el trabajo. Tú sabes que el otro día me estaban comentando, un amigo me comentaba un caso lo empezó a contar y yo le digo, oye, pero eso es bullying. O sea, lo que me estás contando que le hacen a este otro colega, no él, no mi amigo, pero que le hacían en conjunto, eso es bullying. Y a veces uno piensa que Claro. en la adultez no hay, ¿no? No hay, y por sí supuesto. hay. Y es muy fuerte el bullying en los espacios De ya trabajo. de trabajo e incluso en los grupos de amigos también. Uno dice, ay, no, vamos, lo molestamos porque es nuestro amigo, pero tú no sabes realmente si esa persona está siendo incomodado o no y puede estar atravesando un momento depresivo por todo lo que le pueden decir, Por supuesto. todo Y lo que yo puede tengo una estar... pregunta para ti justamente en este ámbito, porque yo sé que tú trabajas mucho también con adolescentes. Ujú. ¿Cómo harías? ¿Cuáles serían las herramientas entonces que podría tener un adolescente o en todo caso ya una persona adulta, ¿no? Que reconozca que quizás está pasando por esto, ¿no? Que este tipo de bullying o este tipo de acciones de otras personas o comentarios te están afectando? Porque lo que pasa muchas veces es que la persona ya de por sí no tiende a defenderse, ¿no? Claro. Simplemente como recibe esto. ¿Cómo tú lo manejarías? ¿Cuáles son tus herramientas, digamos? Primero, a ver, si yo soy la persona que está pasando por este proceso, primero encontrar la manera, o bueno, si ya llegué a aceptar que estoy pasando por un momento depresivo, que me que es están haciendo importante, bullying, ¿no? que eso es súper importante paso y es trascendental, difícil de y difícil, llegar. claro. Exacto, es trascendental, es muy difícil de llegar ahí. Cuando descubro que estoy en esta situación, en este momento, debo de todos modos acudir a alguien. ¿Sí? No me puedo autodiagnosticar, Claro. ni me puedo automedicar porque busqué en Google que me duele la uña, me fui Claro. para atrás. No, eso no puede ocurrir. Tengo que de verdad acudir a alguien que sepa. Y si no tengo a alguien cercano que sepa, puedo acudir a un familiar o a un amigo o amiga de confianza que por lo menos que nos escuche. Claro. ¿No? Esta contención de escucha
es primordial. Antes de que existiera la psicología, la psiquiatría, estaban los amigos, que eran los que te escuchan, ¿no? Entonces, la escucha, el sostenimiento con esta habilidad maravillosa que es la escucha activa, por favor, aprendamos algún día sobre esto, que es realmente necesario, nos va a ayudar a transitar con apertura y libertad nuestra emoción. Y al poder ofrecerla así abiertamente en la mesa, nos va a permitir mirar y decir, así puedo trabajar esto que me ocurre. Pero hay que poner las cartas sobre la mesa, hay que poner las cartas sobre la mesa. Y eso normalmente lo hace un especialista, ¿no? Claro, un psicólogo, y tú un has psiquiatra. tocado un punto muy interesante, Diego, porque dices, llegar, ¿no? Saber buscar ayuda. Pero lamentablemente, pues, en nuestros países, en Latinoamérica, en el Perú sobre todo, la salud mental está olvidada, ¿no? Y yo me pongo en el caso de un adolescente, claro, porque como pediatra, para un papá, que también puede ser difícil reconocer la ansiedad y la depresión en un niño, porque el niño puede tener trastorno del sueño, puede dejar de comer, y uno piensa que es una enfermedad y está pasando por una depresión. Esas son las banderas de alerta que tienen que tener los padres, cambios en el ánimo del niño. Pero un adolescente, ¿dónde acude? Claro. ¿A dónde va? Una mujer que está pasando por depresión o por ansiedad, ¿tendrá la capacidad o tendrá los lugares donde asistir para que la puedan acompañar? Mira, si estamos hablando de niños y adolescentes, bueno, los adolescentes es más fácil que descubran que están pasando por un proceso tienen así. más formas de cómo expresarse también, ¿no? Y La tienen mayor conciencia de que les Así pasa, es. exactamente. El primer lugar es la escuela, ¿no? La escuela, los colegios deben de tener un área de psicología. Capacitada en eso. Capacitada en eso. O si tiene un área de psicología, tiene que ser capacitada en eso de todos modos, porque son los trastornos recurrentes de los adolescentes, ¿no? Puede recurrir ahí, puede recurrir a la clínica, al hospital, a algún centro médico, un centro de terapia. Si nosotros de repente tenemos miedo o no conocemos, insisto, ir con la familia, ¿no? Con alguien realmente cercano. Que confíes también. Exacto, ese es un tema con los adolescentes sobre la confianza. Y que tenga también, creo yo, que tengas quizás una relación, una conexión, porque ¿qué pasa? Que dentro de tu entorno familiar también puedes tener que de repente el papá o la mamá o el hermano o quien sea no tiene como esa conexión, ¿no? Que a veces puede pasar, y sobre todo en personas mayores que no creen mucho, ¿no? En este tema de la terapia, de la psicología, se dicen, no, todo está bien, no te pasa nada. Claro, lo ven como un tabú, ¿no? Y lo ven como un tabú también a veces, qué, ¿no? Entonces, no estoy loco. Yo creo que hay que también ahí poder tú identificar a tu persona, como que a tu zona segura, ¿no? Eso. Y no tiene que ser necesariamente alguien de tu núcleo, puede ser un primo, una prima, una tía. Un profesor. Un profesor. Un profesor, exacto. O muchas veces me pasa a mí. A veces yo recibo niños que en la consulta no me lo dicen directamente, pero me lo están diciendo. Claro. Y si el pediatra tiene la suficiente capacidad de poder identificar ese tipo de cosas, le pregunta a la mamá directamente, oye, ¿está pasando algo? Sí, nos cambiamos de casa, sí, papá y mamá se separaron. Exacto. Entonces, sin saberlo, sin que te lo contase, ya sabes que el niño está pasando por un problema. Y también me pasa, ¿sabes? Como nutricionista, porque como hablábamos al principio, ¿no? El tema de la alimentación, la ansiedad, la depresión está muy, muy conectado, y a veces en la misma consulta van apareciendo cositas, ¿no? Entonces yo creo que también ahí hay que tener cierta capacidad de reconocer como profesional de la salud, y en este caso yo digo, ¿no? Oye, considero que quizás deberías buscar terapia, saber o derivar. buscar ayuda profesional en esto, porque yo estoy detectando esto, ¿no? Te lo doy a modo de consejo. Claro. Es importante saber derivar, como dice Roberto. Muy importante. A mí me ocurre, ¿no? Como trabajador social y como profesor, pero como trabajador social, que estamos dentro del mundo médico del Perú, que la gente no lo sabe mucho, pero estamos ahí. Y como nutricionista llega a contarnos sus temas, y nosotros no podemos dar ese soporte profesional que lo puede dar un psicólogo, porque no tenemos la capacidad. No tenemos la capacidad, no tenemos las herramientas, la formación. Entonces es importante derivar. Por eso también es importante no automedicarse. Ni autodiagnosticarse. Muy importante. Qué bonito programa, Día. Me encanta. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos tocado un tema súper interesante. Llévense a casa que debemos dejar de sacar esos rótulos, de ponerle un tabú a estas enfermedades, de saber buscar ayuda, como ha dicho Diego, como ha dicho Maca, saber derivar.
No necesariamente tiene que ser un médico, un psiquiatra, puede ser alguien de la familia el que identifica eso. Y no subestimemos estas enfermedades porque pueden ser serias y llevarnos a problemas serios. Muchas gracias por estar con nosotros en Cada Día Mejor. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias. Chau. Chao. Adiós.